Durante las elecciones presidenciales del Perú el año pasado, en el 2021, hubo un candidato, Rafael López Aliaga, que durante una entrevista periodística en la radio, al ser preguntado sobre sus aficiones, pasatiempos, él dijo claramente que le gustaba orar y rezar. Él es parte del Opus Dei y se presentaba como un candidato abiertamente católico. Al decir esto, el periodista le siguió indagando, ¿no? sobre, por ejemplo, qué pasaba cuando él se sentía que había pecado. Y él dijo que eventualmente utilizaba un cilicio. Un cilicio es este artefacto de metal que te lo pones acá en el brazo, te lo puedes poner en la pierna, lo aprietas y obviamente te va a causar dolor. Era un artefacto que utilizaban también incluso los santos para, de alguna forma, autoflagelarse, producirse un poco de dolor y tal vez así, con esta incomodidad, acercarse un poco al dolor que sufrió nuestro Señor en la cruz. Esto en la cultura católica, en la lógica católica, que hasta hace 150 años era absolutamente normal, hoy por hoy es visto como una locura, como una excentricidad, como una suerte de cucufatería, salida de algún tipo de apolillado libro del siglo XVII, ¿no? Propio de una beatita. Eso es lo que ahora se piensa de aquello, porque ahora, en una sociedad que es absolutamente nihilista, hedonista como la nuestra, eso, o sea, pensar en rezar, pensar en incomodarte a través de cierto tipo de sacrificio orientado a Dios, es una tontería. Aun cuando, como diría Chesterton, cuando dejas de creer en Dios, empiezas a creer en cualquier cosa, ese espacio ha tenido que ser llenado por alguna otra cosa más. Entonces sí que es cierto que la gente, por ejemplo, se puede pasar horas de horas en el gimnasio para sacar los cuerpazos, sometiéndose, si tú lo miras de manera fría, sometiéndose a máquinas de tortura. Básicamente. O sea, precisamente hace 2 siglos, ¿no? Salvo que seas un gladiador, un militar. Bueno, los gladiadores son mucho anteriores, obvio. Pero estar horas de horas en abstinencia de ciertas comidas, sometido a ejercicios intensos, en máquinas que podrían ser perfectamente sacadas de máquinas de tortura, e ir allí de manera voluntaria, es y solamente para verte bien y para que la gente te admire, sería un acto, por lo menos en términos del siglo XVII, un acto de impiedad, de inmodestia. Sin embargo, sí que es cierto de que en la cultura actual la idea del sacrificio permanece. Pero bueno, no me quiero ir por la tangente. Lo que quiero decir es que hay ciertas cosas que cuando tú las sueltas de manera directa, abierta, la gente probablemente que no está en tu lógica te va a ridiculizar. Ahora, ya no hablamos de unos cuantos, hablamos de un pensamiento moderno que gobierna, sistémico. Entonces, por ejemplo, otro caso, el caso de Donald Trump. El caso de Donald Trump también es gráfico. Él decía las cosas como le venían de adentro, como las pensaba. No tenía ningún filtro. Donald Trump todavía no lo tiene. Y claro, a algunas personas nos parecía muy chévere que diga las cosas tal cual, que se las suelte a la gente tal cual, crudo, sin pasteurizarlas, sin ningún tipo de proceso, ¿no? Así, tal cual. Sin embargo, también es cierto que cuando tú sueltas esas verdades y te gustaría alcanzar a un público objetivo, sobre todo en política, lo que haces en ciertas ocasiones es espantarlo. Lo espantas. Y cuando lo espantas, no estás siendo leal con tu objetivo superior, que es, en muchos casos,
evangelizarlos, por lo menos en términos políticos, ¿no? Entonces, quiero compartir con ustedes un artículo de Juan Manuel de Prada en ese sentido, que habla de ese dilema que tenemos sobre todo los católicos cristianos, de decir la verdad, aunque a veces tenemos que apelar a cierta administración de la verdad, a cierta gestión de la verdad. Porque, como todo recurso valioso, la verdad también merece ser gestionada sin caer, lógicamente, en la mentira o en la hipocresía. Leamos entonces el artículo de Juan Manuel de Prada a ver qué es lo que tiene que decir al respecto y ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, ver si están o no de acuerdo en relación a este tema tan sabroso. Otra forma de economía, lo titula Juan Manuel. En una locución reciente, Josep Borrell, jefe de la inoperante diplomacia europea, anunciaba la adopción de medidas sancionadoras contra agentes extranjeros que intentan manipular el entorno informativo aduciendo que si la información es mala, contaminada por la mentira, los ciudadanos no pueden tener cabal conocimiento de la realidad y su juicio político estará sesgado. Pero lo cierto es que la desinformación, es decir, la negación u ocultamiento premeditado de la verdad objetiva de las cosas, o su suplantación por un enjambre de bulos, tergiversaciones e intoxicaciones, es el líquido amniótico en el que vivimos, nos movemos y existimos. Esta evidencia, que ha quedado desenmascarada durante los años de la plaga coronavírica, se ha acentuado todavía más durante las últimas semanas. El clima bélico reinante nos obliga a convivir diariamente con una montaña ingente de mentiras, pues, como nos enseña Esquilo, la primera víctima de una guerra es siempre la verdad, que la prensa convierte en verdades oficiales indiscutibles. El propio Borrell, en algún momento de su desafortunada intervención, afirmó, con característico lapsus freudiano, que él no era un ministro de la verdad, pero lo cierto es que todo lo que dijo denotaba exactamente lo contrario. Esta tenebrosa alocución de Borrell me ha pillado leyendo la interesantísima Apología pro Vita Sua de John Henry Newman, un conmovedor testimonio de la conversión religiosa del autor. La obra contiene algunas reflexiones jugosísimas sobre la economía en la dispensación de la verdad que cobran una escalofriante vigencia. Para poder sobrevivir intelectualmente en un medio terriblemente hostil, los ambientes anglicanos ingleses, Newman tuvo que adoptar ciertas cautelas en su expresión oral y escrita que le permitieran mantenerse fiel a la verdad sin caer en las garras de sus demonizadores, que le tenían toda suerte de trampas saduceas. Newman, detractor de la mentira, considera, sin embargo, que existen algunas especies de engaño atenuado que no son moralmente censurables. Así, por ejemplo, el silencio, que en cierto modo es un engaño, pues se simula convenir con algo que secretamente nos repugna. El equívoco, que nos permite elegir un sentido de nuestras palabras distinto al que nuestro perseguidor entiende. La evasiva, plenamente legítima cuando se nos hacen preguntas impertinentes, capciosas o comprometedoras. En casos especialmente graves, mediando una justa causa, como puede ser la salvación de nuestra vida o nuestro honor, Newman considera incluso que puede ser lícita la mentira. Pues en estos casos, aunque existe una mentira material, no existe una mentira formal. Del mismo modo que las personas que roban pan para alimentar a sus hijos puede cometer un hurto material, pero no un hurto formal. Por ejemplo, si tú estás en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial con el régimen que tú y yo conocemos, y tú estás tratando de proteger
a un grupo de gente que está siendo perseguida por esta gente, y luego vienen, tocan tu puerta y te preguntan si estás escondiendo a alguien o si has visto a este grupo, no vas a decir la verdad, aun cuando los tienes guardados. De hecho, estás mintiendo. Pero en ese momento hay otros elementos que permiten que aquella mentira que tú estás profiriendo en aquel instante se atenúe. Pero ahora vamos a leer algo interesante también en relación a ese proceder, porque tiene sus bemoles, tiene sus vulnerabilidades morales. Especialmente interesante, dice Juan Manuel de Prada, en esta hermenéutica de la economía en la dispensación de la verdad que analiza Newman, resulta la cuestión de la restricción o reserva mental. Uno no tiene por qué decir todo lo que piensa sobre determinado asunto, en especial cuando sabe que sus palabras van a ser luego tergiversadas o utilizadas en su contra por contar entre su público con personas malintencionadas o ingenuas o fácilmente manipulables. Entre los cristianos primitivos, por ejemplo, era un deber observar gran reserva y cautela a la hora de comunicar los misterios de su fe a los paganos. Este principio de economía en la dispensación de las verdades es, desde luego, peligroso, porque se puede abusar de él incurriendo en la insinceridad y en la astucia, e incluso puede llegar a justificar actitudes gravemente inmorales, pensar que el fin justifica los medios, hacer un mal para lograr un bien, sacrificar la verdad a la conveniencia, etc. Sin embargo, el mismo Cristo recomienda no arrojar nuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Y San Pablo distingue expresamente en 2 de sus cartas entre la leche que es necesaria para cierta clase de personas elementales, ¿no?, para que se nutran, y el manjar sólido, que solo se puede administrar a otros. Así se hizo en las catequesis practicadas por los primitivos cristianos, en las que se adoptaba la disciplina del arcano respecto a disciplinas que los paganos podían malinterpretar o utilizarlas para que se decretase contra ellos una persecución. De este modo se ofrecía una instrucción elemental a los paganos: el mandato de la caridad, la necesidad de la penitencia, las parábolas evangélicas más sencillas, que no eran en absoluto contradictoria por una subsiguiente enseñanza secreta que se reservaba para los iniciados. Creo, concluye Juan Manuel de Prada, tristemente, nos hallamos en un momento trágico en que tendremos que volver a practicar esta disciplina del arcano en muchas cuestiones. Y esto es absolutamente cierto, porque yo les pongo mi caso. Yo soy comunicador. Mi chamba es desarrollar estrategias de relaciones públicas, de branding, para empresas, de manera que puedan tener una, precisamente, mejor comunicación con sus públicos objetivos. Una empresa no tiene solamente un público objetivo, que es el cliente final. También tienes otros públicos objetivos, como el gobierno, como las ONGs, como tus accionistas, tus proveedores, etc. Son muchos públicos objetivos. Sin embargo, también es cierto que bajo la hegemonía del pensamiento único y la introducción de una serie de agendas, la gente de mi especialidad tiene que verse obligada, por la naturaleza de esas agendas, a adaptarse a los cambios que el mercado te propone. Entonces, muchas de esas agendas no tienen nada que ver con lo que piensas o con la manera como tú valoras o tomas decisiones o disciernes el bien del mal. No hay necesariamente, hay un ruido ahí. Hay un ruido y una colisión. ¿Qué nos enseña el relativismo? El relativismo nos enseña que tú eres un profesional,
tú haz tu chamba, no importa lo que pienses, ya cuando llegas a tu casa, crees lo que tienes que creer, o cuando llegas a tu templo, si quieres rezar, anda, reza, ¿no? Haz lo que te da la gana, piensa ahí lo que quieras pensar. Pero en el trabajo o en otras esferas de la vida, allí sí tienes que acoplarte a lo que la sociedad te está dictando, porque si no, o no vas a encajar, o en el peor de los casos, obviamente, en el futuro no muy lejano, vas a estar fuera de la ley. Entonces, ¿por qué? Es que es así. Si tú no vives como piensas, vas a terminar pensando como vives en la práctica. Y todo lo que piensas en términos morales se empieza a relativizar hasta que se diluye. Entonces, esa es la situación en la que nosotros vivimos. Optas por decir lo que piensas u optas por vivir como el mundo te propone vivir, para encajar y decir lo que al mundo le interesa que digas. Entonces, ese es un dilema, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para la gente de mi industria, que quiere mantenerse en sus 13 en relación a cómo piensa. Sí que es cierto que está este tema de apelar a la conciencia y todo esto, pero ya saben que ese es el último reducto y con el tiempo va a terminar cayendo, ¿no? La objeción de conciencia termina cayendo y ya lo hemos visto. Entonces, me parece bien interesante ponerse a reflexionar en relación a estos temas, porque es lo que se viene. No vas a poder decir toda la verdad de frente. Primero porque no es inteligente, ya te lo decía Cristo, no es inteligente que sueltes toda tu verdad. Hay momentos donde tienes que callarte, hay momentos donde tienes que apelar al equívoco, hay momentos en donde te haces el huevón, tal cual, esa es la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras cosas, y eventualmente hasta tienes que mentir. En una situación donde tu vida está en riesgo, puedes mentir, ¿no? El problema de esa práctica es que si tú no disciernes, vas a caer precisamente también en racionalizar aquello que está mal por conseguir un bien superior. Ese es el problema. Entonces, hay que ser cautos en lo que dices, pero en apegarte a las verdades y a los valores morales. Eso es por lo menos lo que yo puedo rescatar de este artículo de Juan Manuel de Prada, que me parece de lo más aplicable a nuestros tiempos, ¿no? En fin, déjame saber cuáles son tus comentarios, suscríbete al canal si no te has suscrito, yo leo los comentarios, me gusta conversar con la gente, y comparte este video con quienes consideras que les puedas resultar útil, y nos vemos en un siguiente video, siempre comentando artículos no solamente de Juan Manuel de Prada, que es caserito del canal, sino también de otros autores que puedan poner un poquito de luz a lo que nosotros estamos viviendo en este mundo cada vez más complejo. Nos vemos en el siguiente video.